Mi esposa creía que 30 años me convertían en su propiedad. Cuando finalmente me alejé sin previo aviso, sus llamadas desesperadas y sus lágrimas no pudieron encadenarme a su control. Nunca pensé que yo sería quien se marcharía después de 30 años de matrimonio. Historia. Todos nos veían como la pareja perfecta, siempre juntos, nunca discutíamos en público, éramos la unión ideal. Lo que no veían eran las cadenas invisibles que se volvían más pesadas con cada año que pasaba. Todo comenzó de forma sutil, como suelen ocurrir estas cosas. Las sugerencias amables sobre qué debía ponerme para el trabajo se convirtieron en instrucciones firmes. Esa corbata no te queda bien, decía ella, mientras sacaba la que prefería. Mi agenda pasó a ser gestionada por ella. He organizado una cena con los Anderson el jueves, anunciaba, sin preguntar jamás si yo tenía otros planes o preferencias. Hace 3 décadas, me cautivó su confianza y su capacidad de decisión, cualidades que yo admiraba, pero que a mí me faltaban. En algún punto del camino, esa admiración se transformó en sumisión. Cada mañana, ella elegía mi ropa mientras yo me duchaba. Mis comidas se preparaban según lo que ella consideraba apropiado, no según lo que a mí se me antojaba. Tienes que cuidar tu colesterol, me recordaba, mientras retiraba de casa los alimentos que yo disfrutaba. Mi teléfono se convirtió en una extensión de su vigilancia. ¿Quién te ha escrito?, preguntaba inmediatamente después de escuchar la notificación. Dejé de mantener amistades fuera de su círculo aprobado, era más fácil que enfrentarme a sus interrogatorios o al frío silencio que inevitablemente seguía. La revelación no llegó como una epifanía dramática. En cambio, surgió durante un momento cotidiano el mes pasado, mientras limpiaba el garaje, una tarea que ella me había programado para aquel sábado. Detrás de unas latas de pintura viejas, encontré una caja polvorienta que contenía recuerdos de mis 20 años. Entre ellos, había un diario de cuero lleno de sueños ambiciosos y planes de aventuras que nunca realicé. Al leer aquellas páginas, escritas con mi letra de joven, apenas me reconocí. Aquel hombre que quería hacer viajes en motocicleta por todo el país, que dibujaba diseños de muebles que esperaba construir, que escribía sobre iniciar su propio negocio ¿a dónde se había ido? Me senté en el suelo de hormigón del garaje durante horas, pasando páginas y enfrentándome a la dura verdad, no solo había evolucionado como persona en 30 años, había sido borrado sistemáticamente. Esa noche, durante la cena, ella notó algo distinto. «Estás callado», observó, con los ojos entrecerrados. «Y no has doblado la ropa como te pedí». Me distraje en el garaje, respondí, analizando su reacción. Su expresión se endureció por un momento antes de recomponerse. «Bueno, el garaje sí necesita ser organizado». «¿Encontraste algo interesante?». Dudé y luego mentí, quizás por primera vez en años. «Solo unos viejos documentos fiscales que podemos triturar». El diario ahora estaba escondido en mi maletín, un pequeño acto de rebelión que se sintió monumental. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierto a su lado, escuchando su respiración constante y preguntándome cuándo renuncié exactamente a mi autonomía. Cuando se convirtió su comportamiento controlador, que ella siempre disfrazaba de amor y preocupación, en mi realidad aceptada. A la mañana siguiente, alteré mi rutina solo 5 minutos, paré a tomar café en una tienda cerca de mi oficina en lugar de beber el termo que ella preparaba. Fue un acto pequeño, insignificante para la mayoría, pero era la primera decisión independiente que tomaba en años. «Hueles a esa cafetería barata», comentó cuando regresé a casa esa noche. No era una acusación, solo el registro de un dato. Asentí, sin ofrecer explicaciones ni disculpas. Otra pequeña rebelión. Esa semana, comencé a notar cosas a las que antes estaba ciego, como revisaba el kilometraje de mi coche para asegurarse de que no me desviaba de mis rutas habituales, como llamaba a mi oficina cuando mi móvil iba directo al buzón de voz, la forma en que me aislaba sutilmente de los familiares que hacían demasiadas preguntas o fomentaban mi independencia. 30 años me habían transformado de un compañero igualitario en una propiedad, alguien para ser administrado, dirigido y controlado. El peso de esta revelación fue aplastante, pero también esclarecedor. Por primera vez en décadas, comencé a ver un futuro diferente para mí. Todavía no sabía qué forma tomaría mi escape, pero al cerrar los ojos esa noche, con el diario oculto bajo mi lado del colchón, supe con absoluta certeza que la cuenta atrás para mi partida había comenzado.
La mañana siguiente a mi hallazgo en el garaje, desperté con una sensación poco común, ilusión. Por primera vez en años, tenía curiosidad por saber qué traería el día, no por lo que ella me había programado, sino por los pequeños cambios que yo podría introducir. Empecé por mi apariencia. Durante mi hora de almuerzo, visité una barbería a varias manzanas de mi oficina, no la que ella había concertado para mí cada 6 semanas. El estilista sugirió algo ligeramente diferente, más corto en los lados y con más longitud en la parte superior. Al mirarme en el espejo después, vi un destello de mi yo más joven. Cuando llegué a casa esa noche, sus ojos se fijaron de inmediato en mi pelo. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz cuidadosamente modulada, pero incapaz de ocultar su disgusto. ¿Necesitaba un cambio?, respondí con naturalidad, colgando mi abrigo como siempre. El sitio de siempre estaba muy ocupado. Ella me rodeó como un depredador cauteloso, examinando el corte de pelo desde todos los ángulos. Deberías haber esperado. Esto no le sienta nada bien a la forma de tu cara. Antaño, este comentario me habría hecho dudar de mí mismo, incluso sentirme culpable por tomar una decisión sin su aprobación. En cambio, sentí una pequeña descarga de desafío. Me gusta, dije simplemente y pasé junto a ella hacia la cocina. Sus pasos me siguieron. He hecho tu comida favorita esta noche, anunció, aunque el plato que preparaba era, en realidad, uno que yo toleraba más que disfrutaba. Se me ocurrió que quizá ella ya ni siquiera conocía mis verdaderos gustos. Esa noche, creé una cuenta de correo electrónico que ella desconocía. Usando mi portátil del trabajo durante los descansos, reconecté con un viejo amigo de la universidad. Nuestra correspondencia no fue nada dramático, solo actualizaciones sobre nuestras vidas y recuerdos de nuestra juventud. Pero cada mensaje se sintió como oxígeno para alguien que se había estado asfixiando lentamente. Mis pequeños actos de independencia continuaron durante las siguientes semanas. Cambié mi ruta a casa para incluir una parada en una librería. Compré novelas sin enseñárselas primero. Pedí ropa por internet que elegí yo mismo. Cada decisión, aparentemente menor, reconstruía algo dentro de mí que había sido sistemáticamente desmantelado durante décadas. Ella se dio cuenta, por supuesto, siempre se daba cuenta. Su vigilancia se intensificó. Cogía mi teléfono con disimulo cuando sonaba, escaneando mensajes antes de devolvérmelo. Empezó a llamar a mi oficina a horas aleatorias. Solo llamaba para saber cómo estás, decía, pero ambos sabíamos que estaba verificando mi paradero. Una noche, me confrontó por un recibo que encontró en mi bolsillo, solo café y un muffin de una cafetería cerca del parque donde había empezado a dar paseos solitarios. Estás siendo un derrochador, dijo, balanceando el papel entre sus dedos. Te preparo unos almuerzos perfectamente buenos todos los días. A veces necesito aire fresco y un cambio de aires, respondí. Si hay algo que no te gusta de cómo cocino, dímelo, replicó inmediatamente, reformulando mi pequeño acto de independencia como una crítica hacia ella. Era una táctica familiar, una que había funcionado innumerables veces antes, hacerme sentir culpable, egoísta, ingrato. Pero ahora reconocía la manipulación tal y como era. Tu cocina está bien, dije. Esto no es por ti. Sus ojos se abrieron ligeramente, desacostumbrada a una resistencia tan directa. Bueno, entonces ¿por quién es?, exigió. La pregunta quedó suspendida en el aire. Casi respondo con sinceridad, es porque estoy recuperando un poco de control sobre mi propia vida, pero en lugar de eso, me encogí de hombros y pasé por su lado para lavarme las manos antes de cenar. Ese fin de semana, diciendo que necesitaba organizar unos documentos para la temporada de impuestos, pasé horas examinando nuestra situación financiera. Lo que descubrí fue esclarecedor y perturbador. Aunque ambos trabajamos durante todo nuestro matrimonio, nuestras finanzas estaban lejos de ser iguales. Mis cheques de pago se depositaban directamente en cuentas que ella gestionaba. Mi acceso a nuestros ahorros era limitado. Incluso la casa estaba solo a su nombre. A pesar de mis contribuciones a la hipoteca durante décadas, había sido gestionado tan a fondo que yo mismo había renunciado a conocer los conceptos básicos de nuestra situación financiera. La revelación fue estremecedora, no solo estaba coartado emocionalmente, también estaba atado financieramente. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado,
me quedé despierto planeando mis siguientes pasos. La libertad requeriría algo más que pequeñas rebeliones, necesitaría estrategia, recursos y coraje. El joven que escribió planes ambiciosos en aquel diario hace décadas no había desaparecido por completo, después de todo, se estaba despertando, recordando cómo querer cosas por sí mismo. Mientras me quedaba dormido, me di cuenta de que las cadenas invisibles que había sentido durante años comenzaban a mostrar grietas. No estaban rotas todavía, ni mucho menos, pero por primera vez podía visualizar una vida más allá de ellas. Planificar mi escape requería el tipo de pensamiento metódico que una vez apliqué a proyectos de trabajo, antes de que ella me convenciera de aceptar un puesto menos exigente. Tenía que ser estratégico, un paso en falso podría derrumbarlo todo antes de obtener mi libertad. Primero vino la independencia financiera. Durante los descansos del almuerzo, consulté con un asesor financiero, explicando mi situación en términos cuidadosamente medidos. Necesito establecer finanzas separadas de mi cónyuge, dije, evitando la palabra escape, aunque ambos entendíamos el subtexto. El asesor recomendó abrir una cuenta bancaria nueva en otra institución. Utilice la dirección de su trabajo para toda la correspondencia, sugirió, sus ojos transmitiendo una comprensión que iba más allá de su consejo profesional. Esa misma semana, abrí la cuenta y dispuse que una parte de mi próxima bonificación, de la que mi esposa no sabía nada, se depositara allí. No era suficiente para un nuevo comienzo completo, pero era el dinero inicial para lo que ahora reconocía como mi fondo de liberación. Comencé a documentar todo, cada comentario controlador, cada instancia en la que tomó decisiones sin consultarme, cada vez que comprobó mi paradero o inspeccionó mis pertenencias. Esto no era solo por posibles propósitos legales, era para recordarme a mí mismo que no estaba imaginando cosas, que mi deseo de libertad estaba justificado. Cuanto más consciente era, más patrones notaba. Programaba citas médicas para mí sin preguntar y luego insistía en asistir a ellas. Mantenía relaciones con mis hermanos mientras limitaba gradualmente mi contacto directo con ellos. Incluso tenía opiniones sobre qué plaza de aparcamiento debía usar en el supermercado. Un martes, el destino intervino. Mientras tomaba café en un sitio al que había empezado a ir, me encontré con un antiguo colega que se había mudado a otra ciudad hacía años. No has cambiado ni un poco, mintió amablemente mientras nos poníamos al día. ¿Qué te trae por aquí? Le pregunté. Expandir el negocio, explicó. Estamos abriendo una sucursal aquí y buscando gente con experiencia. Siempre tuviste buena cabeza para las operaciones. La conversación podría haber terminado ahí, un intercambio casual entre viejos conocidos. En cambio, me escuché decir, podría interesarme saber más sobre eso. Me miró sorprendido pero complacido. ¿De verdad? Sería genial. Déjame tu número. Le di mi nueva dirección de correo electrónico secreta. Prefiero detalles por escrito primero, expliqué. Esa noche, durante la cena, ella notó mi distracción. Estás en otra parte esta noche, dijo, con el tenedor en el aire. Algo pasó en el trabajo. Por un momento, consideré contarle sobre la posibilidad laboral, un impulso reflejo nacido de décadas de informar cada detalle de mi día. En su lugar, mencioné una fecha límite ficticia y ella inmediatamente comenzó a decirme cómo debía manejarla, con quién debía hablar y cómo debía redactar mis correos. Lo tengo bajo control, dije, interrumpiendo su flujo de instrucciones. Su expresión cambió de servicial a ofendida. Solo intento ayudarte a tener éxito. Sabes que te cuesta ser asertivo en entornos profesionales. El comentario dolió porque contenía una pizca de verdad, pero solo porque ella había socavado sistemáticamente mi confianza durante años. Las cosas están cambiando, dije en voz baja. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que estoy manejando más cosas de forma independiente en el trabajo estos días. Me estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. Bueno, no dejes que te estrese. ¿Sabes cómo te pones cuando estás abrumado? Esa noche, después de que ella se durmiera, revisé mi correo y encontré una descripción detallada del trabajo de mi antiguo colega. El puesto ofrecía un poco menos de mi salario actual, pero incluía asistencia para la reubicación. Lo más importante, estaba en una ciudad a 3 estados de distancia.
Por primera vez, el escape se sintió tangible en lugar de teórico. Podía visualizarme en un lugar nuevo, tomando decisiones sin consultas ni permisos. El pensamiento era tanto emocionante como aterrador. Los siguientes días fueron testigos de una escalada en su comportamiento controlador, como si presintiera mi creciente independencia. Sugirió que podría estar desarrollando signos tempranos de depresión y que debería ver a un psiquiatra, uno al que ella ya había investigado y contactado. Derramó accidentalmente café sobre la camisa nueva que yo mismo me había comprado. Llamó a mi oficina 3 veces en un día para comprobar si estaba allí. Cada acción solo fortaleció mi determinación. Respondí a la oferta de trabajo, programando una entrevista por vídeo durante mi hora de almuerzo en una cafetería tranquila a varias manzanas de mi oficina. La conversación fue bien, mejor de lo que esperaba. Años de suprimir mi propia voz no habían borrado por completo mis capacidades. Nos encantaría que te unieras a nosotros, dijo mi antiguo colega al final de la llamada. ¿Puedes empezar en 3 semanas? ¿3 semanas? El plazo parecía imposible, pero perfecto. Sí, respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Puedo hacer que funcione. Esa noche, mientras ella microgestionaba cómo llenaba el lavavajillas, criticando la colocación de cada plato, sentí una calma inesperada. Mi decisión estaba tomada. La cuenta atrás para la libertad tenía una fecha final específica. Ahora, el hombre que había entregado su autonomía durante 30 años la estaba recuperando metódicamente, paso a paso. El diario que encontré en el garaje ya no era solo un recordatorio de sueños perdidos, se estaba convirtiendo en un plano para otros nuevos. 3 semanas para desmantelar un matrimonio de 30 años sin levantar sospechas requerían precisión, tiempo y una actuación perfecta. Acepté la oferta de trabajo por correo electrónico usando el wifi de la cafetería en lugar de cualquier red que ella pudiera monitorizar. Mi nuevo empleador envió el contrato, que imprimí en una copistería local, firmé y envié por correo el mismo día. La logística era compleja pero manejable. Necesitaba un apartamento en la nueva ciudad, transporte para mis pertenencias esenciales y una forma de asegurar documentos importantes sin alertarla. Cada tarea requería sigilo y una planificación cuidadosa. Durante mis descansos para el almuerzo, contacté con agencias de alquiler en mi ciudad de destino. Algo sencillo pero cómodo, le expliqué a la gente. Empiezo de cero. Las palabras sonaban extrañas pero maravillosas en mi lengua, empezar de cero. A mi edad, muchos estaban planeando la jubilación, no la reinvención. Encontré un modesto apartamento de una habitación cerca de mi nueva oficina y pagué el depósito con mi cuenta secreta. El contrato de arrendamiento comenzaría 3 días antes de mi partida prevista, justo el tiempo suficiente para que los artículos esenciales fueran entregados y esperándome. En casa, comencé un proceso cuidadoso de selección de qué llevarme y qué dejar atrás. Durante su reunión semanal del club de lectura, fotografié documentos importantes, certificado de nacimiento, pasaporte, pólizas de seguro, y almacené las imágenes en una carpeta cifrada. No podía arriesgarme a llevar los originales todavía, ella comprobaba periódicamente nuestra caja fuerte. Pedí duplicados de mis tarjetas de crédito y los envié a un apartado de correos que había alquilado. Transferí fotos digitales a un disco duro externo, recuerdos a los que no estaba dispuesto a renunciar. Incluso mientras me preparaba para dejarlo todo, mi retirada sistemática se vio interrumpida una noche cuando me confrontó durante la cena. «Has estado diferente últimamente», dijo, mientras su tenedor removía la comida sin comerla. Distante, reservado. Mantuve mi expresión neutral. ¿He estado ocupado en el trabajo? Es más que eso. Sus ojos buscaron los míos. Has cambiado tu forma de vestir. Llegas a casa oliendo a cafeterías. Estás con el teléfono más a menudo, pero nunca cerca de mí. ¿Estás teniendo una aventura? La pregunta era tan absurda, dada mi devoción completa durante años, que casi me reí. En su lugar, mantuve la calma. Por supuesto que no. Eso es ridículo. ¿Entonces qué es? Su voz se quebró ligeramente. Por un momento, vi miedo genuino en sus ojos, no miedo a perderme, sino miedo a perder el control sobre mí. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya, un gesto calculado.
Solo he estado pensando en la vida últimamente, en hacer algunos cambios. ¿Qué clase de cambios? Su voz se agudizó. Nada dramático, mentí. Quizás tomar una clase de fotografía, hacer más ejercicio. Se relajó visiblemente. Eso suena saludable. Podría buscar algunas clases para ti. Me gustaría investigarlas yo mismo, dije. Su expresión parpadeó antes de asentarse en una comprensión forzada. Por supuesto, pero dime qué decides. Esa noche, estuvo inusualmente cariñosa, aferrándose a mí en la cama, con sus manos recorriéndome posesivamente, como si estuviera reclamando territorio. Al día siguiente, preparó mi desayuno favorito y dejó una nota cariñosa en mi bolsa de almuerzo. Reconocí el patrón, al sentir mi retirada, alternaba entre la sospecha y el love bombing, bombardeo de amor. 2 semanas antes de mi partida, comencé a trasladar artículos a un pequeño trastero que había alquilado. Nada que ella notara inmediatamente, ropa de invierno que aún estaba guardada, libros de mi oficina, recuerdos almacenados en el sótano. Cada extracción era estratégica, programada para cuando ella estuviera ocupada o fuera. 10 días antes de irme, presenté mi dimisión en el trabajo, explicando la situación a mi jefe, quien aceptó mantenerla en confidencialidad. Emergencia familiar que requiere reubicación, fue la razón oficial dada a recursos humanos. Dispuse que mi último cheque de pago se depositara directamente en mi nueva cuenta. Una semana antes de la partida, imprimí las instrucciones para llegar a mi nueva ciudad y apartamento, las memoricé y luego destruí el papel. Programé un camión de alquiler para el día de la mudanza y organicé a un amigo, uno que ella nunca había aprobado y con el que, en consecuencia, había perdido el contacto, para que me ayudara a cargarlo. 3 días antes de irme, compré un teléfono nuevo y transferí los contactos esenciales. Dejaría el viejo atrás para evitar cualquier intento de rastreo. La noche antes de mi partida prevista, tuvimos una velada típica, la cena que ella preparó, un programa de televisión que ella seleccionó, una conversación que ella dominó. Nada en mi comportamiento sugirió que fuera nuestra última noche juntos. Mientras ella dormía, me quedé despierto memorizando el techo que había mirado durante 3 décadas, sin sentir nostalgia ni arrepentimiento, solo resolución. La mañana llegó con una claridad inusual. Ella tenía un evento benéfico todo el día seguido de una cena con sus amigas, un horario que me daba una ventana perfecta. La besé al despedirme mientras ella salía, una actuación digna de cualquier escenario. Te quiero, dijo en la puerta, estudiando mi rostro. Que tengas un buen día, respondí, evitando las palabras que ella esperaba. Su sonrisa vaciló ligeramente antes de asentir y marcharse. Esperé 10 minutos para asegurarme de que no regresaría por algo olvidado, luego comencé a moverme con una eficacia decidida. Primero fueron los artículos del trastero, cargados en el camión por mi amigo, quien hizo pocas preguntas pero ofreció un apoyo constante. Luego llegaron los artículos que había empaquetado secretamente en maletas escondidas en el desván. Finalmente, recogí los documentos originales de nuestra caja fuerte usando la combinación que ella pensaba que yo no conocía. Antes de irme, me senté a la mesa de la cocina y le escribí una carta, no cruel, pero inquebrantablemente honesta. Le expliqué que me iba para recuperar mi independencia, que 30 años de control habían extinguido quién era yo, y que esta decisión era definitiva. No proporcioné detalles sobre mi destino, solo que la contactaría a través de un abogado con respecto a la separación formal. Con la carta apoyada contra el frutero, donde ella la encontraría, eché un último vistazo a la casa que había sido tanto un hogar como una prisión. Luego salí, cerrando la puerta a 3 décadas de vida como la posesión de alguien. Alejarme de la casa se sintió como cruzar un límite entre 2 mundos. Cada milla añadía distancia, no solo física sino emocional, de la vida que había estado viviendo. Mi amigo, al sentir mis complejas emociones, condujo en silencio durante la primera hora antes de hablar. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome de reojo. No lo sé todavía, respondí con sinceridad. Pero lo estaré. Hicimos un buen tiempo en la autopista, parando solo para repostar y hacer comidas rápidas. Al caer la noche, habíamos cruzado los límites del estado y la realidad de lo que había hecho comenzó a calar profundamente. Lo había dejado todo, lo familiar, nuestra casa, la mayoría de mis posesiones, la rutina que había estructurado mis días durante décadas,
todo para recuperar algo intangible pero esencial, mi autonomía. Aquella noche, en un motel de carretera, apagué mi teléfono nuevo y dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años. Nadie controlando mi respiración. Nadie para cuestionar mis sueños. Nadie midiendo mi valor frente a sus expectativas. Al día siguiente, llegamos a mi nueva ciudad a primera hora de la tarde. El apartamento era exactamente como se describía, más pequeño de lo que estaba acostumbrado, pero puramente mío. Mi amigo me ayudó a descargar el camión, y con una palmada de apoyo en mi hombro y la extracción de una promesa de mantener el contacto, se marchó para conducir de vuelta. Solo en mi nuevo espacio, rodeado de cajas que contenían los fragmentos de mi vida anterior que había decidido conservar, experimenté un momento de duda paralizante. ¿Había reaccionado de forma exagerada? ¿Estaba teniendo una crisis de mediana edad 30 años demasiado tarde? Las preguntas daban vueltas hasta que las aparté deliberadamente y me centré en la tarea práctica de organizar mi nuevo hogar. De vuelta en mi antigua ciudad, ella estaría regresando a casa a esta hora. Miré mi reloj, 5:37 de la tarde. Ella llamaría mi nombre al entrar, esperando que yo respondiera desde mi silla designada en el salón o desde la cocina donde podría estar preparándote según su preferencia. Al no encontrarme, revisaría el garaje en busca de mi coche y luego vería la carta. Imaginé que la leía, su expresión cambiando de la confusión a la incredulidad y a la ira. La conocía lo suficiente como para predecir lo que seguiría, primero la negación, luego la rabia, luego esfuerzos calculados para recuperar el control. Mis predicciones resultaron precisas. Alrededor de las 6:30 de la tarde, mi viejo teléfono, que mantenía encendido y colocado en la encimera de la cocina de mi nuevo apartamento, empezó a sonar. Su nombre parpadeaba en la pantalla. Lo vi sonar hasta que el buzón de voz respondió. Inmediatamente, volvió a sonar, y otra vez, y otra vez. Los mensajes de texto siguieron en rápida sucesión. ¿Dónde estás? Llámame inmediatamente. Esto no tiene gracia. Vuelve a casa ahora. Llamaré a la policía si no respondes en los próximos 10 minutos. ¿Estás teniendo algún tipo de colapso? Podemos buscarte ayuda. Los mensajes continuaron, evolucionando de exigencias a amenazas y manipulación emocional. No puedo creer que me hagas esto después de todo lo que he hecho por ti. Estás siendo increíblemente egoísta. Claramente no estás pensando con claridad. Para la mañana, ella había contactado a todos los amigos y familiares cuyos números pudo encontrar. Mi hermana llamó a mi nuevo teléfono, genuinamente preocupada. ¿Estás bien?, preguntó cuando respondí. Ella dice que has tenido algún tipo de episodio mental. Estoy bien, le aseguré. Mejor de lo que he estado en años, en realidad. Esta fue una decisión cuidadosamente considerada. Está frenética. Dice que simplemente desapareciste sin avisar. Dejé una carta explicando todo. Mencionó una nota, pero dice que no tiene ningún sentido. Algo sobre sentirse controlado. Dice, nunca te habías quejado antes. Cerré los ojos, reconociendo la narrativa que se estaba construyendo. Dejé de quejarme porque nunca marcaba ninguna diferencia. Mira, sé que esto parece repentino para todos los demás, pero ha estado gestándose durante décadas. Mi hermana se quedó en silencio un momento. Ahora que lo mencionas, sí has parecido diferente estos últimos años. Más callado, menos como tú mismo. Hizo una pausa antes de añadir, ella siempre ha sido muy particular con todo. Ese simple reconocimiento de que alguien más se había dado cuenta, aunque fuera periféricamente, se sintió como una validación que no sabía que necesitaba. Durante los días siguientes, los mensajes en mi viejo teléfono cambiaron de tono de nuevo, pasando por todas las etapas del duelo y la manipulación. Hubo mensajes de voz llorosos sobre cómo ella no podía funcionar sin mí, textos llenos de rabia acusándome de destruir su vida y mensajes calculados sobre las consecuencias legales por abandono. Contacté a un abogado en mi antigua ciudad que aceptó servir como intermediario. Me ocuparé de la comunicación con respecto a la separación y el eventual divorcio, me aseguró. Tú céntrate en reconstruirte. Cuando supo que tenía representación legal, su enfoque cambió de nuevo. Los familiares comenzaron a llamar, claramente impulsados por ella, instándome a simplemente hablar con ella y resolver las cosas.
Amigos de los que no había tenido noticias en años se pusieron en contacto repentinamente, con mensajes sospechosamente similares en contenido y momento. Mantuve mi resolución, respondiendo a estos intermediarios bien intencionados con mensajes sencillos y coherentes: esta decisión es definitiva. Estoy a salvo y bien. Necesito espacio y tiempo. Una semana después de mi partida, de alguna manera obtuvo mi nuevo número de teléfono y llamó. Contra mi mejor criterio, respondí. ¿Cómo has podido hacerme esto? Su voz era cruda, una mezcla de ira y angustia que nunca había escuchado antes. Lo expliqué en mi carta, respondí con calma. 30 años. Gritó. 30 años te di todo, y así es como me pagas. No me diste todo, dije en voz baja. Me quitaste todo, mis elecciones, mi independencia, mi sentido de identidad. Eso no es cierto. Te quería. Te cuidé. Me controlaste. Hay una diferencia. La conversación siguió en círculos, ella incapaz o no dispuesta a reconocer la distinción entre cuidado y control, yo incapaz de hacerle entender lo que se había vuelto tan claro para mí. Finalmente, dije, tengo que irme ahora. Si cuelgas, no esperes volver a tener noticias mías, amenazó, su último intento de control. Lo entiendo, respondí y terminé la llamada. De pie en mi nuevo apartamento, sentí una curiosa ligereza. La conversación, que debería haber sido devastadora, en cambio, confirmó lo que ya sabía: irme no solo había sido necesario, sino que llevaba mucho tiempo pendiente. La mujer que había sido mi esposa durante 30 años nunca me había visto realmente, solo la versión de mí que ella había elaborado meticulosamente. Sus lágrimas no eran por perderme como persona, sino por perder su posesión, su proyecto, su prueba viviente de control perfecto. Y por primera vez en décadas, era libre de ser alguien más, totalmente yo mismo. 6 meses han pasado desde que abandoné mi matrimonio de 30 años. Mi apartamento ya no se siente temporal, sino como un hogar auténtico, mi hogar, arreglado según mis preferencias solamente. Las paredes están pintadas con colores que seleccioné, adornadas con arte que me habla a mí en lugar de combinar con los muebles. Pequeñas libertades, pero que saboreo a diario. Mi nuevo trabajo ha sido desafiante y estimulante a la vez. Después de décadas de que me dijeran que no era lo suficientemente asertivo, estratégico o seguro, he descubierto que estas cualidades nunca faltaron realmente, solo estaban suprimidas. Mis colegas parecen valorar mis aportaciones, y el mes pasado recibí mi primera evaluación de rendimiento, la cual fue abrumadoramente positiva. Aportas una perspectiva única, señaló mi jefe. Hay una reflexión en tu enfoque que es refrescante. Esas palabras se quedaron conmigo, una validación de que la persona que realmente soy tiene valor precisamente por los rasgos que mi exesposa intentó modificar o eliminar. El proceso de separación legal ha sido previsiblemente difícil. Inicialmente se negó a aceptar cualquier documento, luego exigió la reconciliación como condición previa para las negociaciones, después intentó afirmar que yo no era mentalmente competente cuando mantuve mi posición. Sus tácticas eran familiares, los mismos métodos de control y manipulación que había empleado a lo largo de nuestro matrimonio, solo que amplificados y dirigidos a través de canales legales. Mi abogado, afortunadamente, ya lo ha visto todo antes. Esto es en realidad bastante común, explicó durante una de nuestras llamadas. Cuando se ve amenazado un control a largo plazo, la pareja controladora a menudo escala drásticamente antes de aceptar la realidad. Esa escalada tomó muchas formas. Contactó a mi nuevo empleador, alegando preocupación por mi bienestar pero intentando transparentemente dañar mi reputación profesional. Envió paquetes a mi dirección, a veces conteniendo artículos destinados a provocar culpa, otras veces devolviendo recuerdos en condiciones deliberadamente dañadas. Durante 3 meses, recorrió estrategias, ira, súplicas, amenazas, intentos de falsa reconciliación, y finalmente, involucrar a cada conexión mutua que teníamos. Familiares y amigos se convirtieron en mensajeros involuntarios, a menudo comenzando sus llamadas con disculpas incómodas: ella me pidió que te dijera, se convirtió en una frase temida. A pesar de todo, mantuve límites que habrían sido inimaginables para mí hace un año. Hablé con quienes deseaba y decliné cortésmente interactuar con otros. Instruí a mi abogado para que manejara toda comunicación directa con ella.
Cambié mi dirección de correo electrónico cuando el volumen de mensajes se volvió abrumador. Gradualmente, la tormenta comenzó a amainar. Sus mensajes se hicieron menos frecuentes, sus maniobras legales menos agresivas. Según amigos comunes, ha empezado a decir a la gente que tuve una aventura, una narrativa que la pinta a ella como la víctima en lugar de reconocer cualquier papel en la disolución de nuestro matrimonio. He optado por no corregir esta historia. Quienes realmente me conocen entienden que no es cierto y, para otros, mi reputación parece un precio pequeño por la paz. Durante meses después de irme, comencé a redescubrir intereses abandonados hace décadas. Me uní a una clase de carpintería, creando piezas sencillas pero satisfactorias con mis manos. Empecé a hacer senderismo los fines de semana, explorando senderos y parques en mi nueva ciudad. Incluso tomé un curso de cocina, aprendiendo a preparar comidas que disfruto en lugar de platos considerados apropiados para mí. El cambio más profundo, sin embargo, ha sido interno. La ansiedad constante que una vez acompañaba cada decisión se ha desvanecido gradualmente. Ya no escucho su voz crítica en mi cabeza al elegir ropa o hacer planes. No compruebo automáticamente la hora, calculando si necesitaré explicar mi paradero. No busco por reflejo mi teléfono para informar de cualquier desviación de la rutina esperada. La semana pasada, recibí una llamada inesperada de mi hermana. La visité, dijo sin preámbulos. ¿Cómo está? Pregunté, sorprendido de poder preguntar sin agitación emocional. Mejor. Creo que ha redecorado la casa por completo. Se ha unido a algunos grupos sociales. Mi hermana hizo una pausa antes de añadir, preguntó por ti. ¿Qué le dijiste? La verdad, que pareces feliz, que has cambiado de maneras que son buenas de ver. ¿Cómo reaccionó? Dijo que se alegra de que estés bien. Parecía genuino, pero luego añadió que siempre supo que necesitabas su guía para prosperar. Así que tu éxito actual debe ser gracias a los cimientos que ella construyó. El comentario era tan perfectamente característico que no pude evitar reír, no con amargura, sino con la claridad de alguien que finalmente ve un patrón tal y como es. Hay cosas que nunca cambian, comenté. No, estuvo de acuerdo mi hermana. Pero tú sí. Y honestamente, ya tocaba desde hace mucho tiempo. Esa noche, saqué el diario que encontré en el garaje, el catalizador de mi despertar. Al leerlo de nuevo, reconocí la voz de mi yo más joven más claramente ahora. Las ambiciones y sueños registrados allí ya no parecían fantasías ingenuas, sino destellos de quien siempre estuve destinado a ser. En la última página en blanco, comencé a escribir de nuevo, no sobre el pasado o lo que se perdió, sino sobre el presente y lo que se ha encontrado. Escribí sobre la sencilla alegría de elegir una comida sin considerar la aprobación de nadie más, sobre el placer de las decisiones espontáneas, sobre redescubrir mi voz, mis preferencias, mis límites. 30 años de matrimonio me habían convertido en la propiedad de alguien, una posesión cuidadosamente curada mantenida a través de una coerción sutil y manipulación emocional. 6 meses de libertad han comenzado el proceso de hacerme completo de nuevo. Ayer, recibí la notificación de que ella finalmente ha aceptado la mediación para dividir nuestros bienes. El documento incluía una nota personal: todavía no entiendo por qué nos hiciste esto, pero estoy lista para seguir adelante. La redacción era reveladora. Ella todavía ve mi liberación como algo que le hice a ella en lugar de algo necesario para mí. Pero su disposición a proceder es un progreso, no obstante. Mientras me preparo para este corte final de lazos, no siento ni triunfo ni arrepentimiento, solo una profunda gratitud por las segundas oportunidades. A una edad en la que muchos se acomodan en patrones inalterables, he descubierto que el cambio aún es posible, que la autonomía puede ser reclamada, que nunca es demasiado tarde para ser el autor de tu propia historia. Las lágrimas que ella derramó cuando me fui eran reales. La propiedad que creía haber perdido era valiosa para ella. Pero la libertad que he ganado es invaluable para mí, y eso ha marcado toda la diferencia. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda enormemente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. ¡Hasta pronto!